enseñanza de esta noche es un título que es muy inquietante, muy inquietante. ¿Cómo es la conexión entre los demonios y los hombres? Y no podíamos dejar de, digamos, completar esta enseñanza, ya que la semana pasada estuvimos hablando acerca del infierno. El miércoles pasado hablamos de los inquilinos del infierno, los demonios, y vamos a hablar en esta noche, dentro de la serie de Apocalipsis, cómo hay esa conexión entre esa fuerza espiritual maligna y la humanidad. Lo primero que tenemos que decir es que técnicamente la Biblia no lo explica explícitamente, pero sí nos deja una cantidad de enseñanzas para que nosotros podamos interpretar y podamos, digamos, más que interpretar, podamos conocer por dónde va justamente conectándose estas verdades y de esa manera poder tener efectivamente una guerra espiritual desde la perspectiva bíblica. El primer texto que quisiera que busquemos es justamente en Apocalipsis, capítulo 7, Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. Fíjense que estamos mirando un sinnúmero de calamidades que acontecieron en el juicio de Dios. Y en ese contexto, a pesar de todas las calamidades, de todos los juicios de Dios que cayeron sobre la humanidad, dice que no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Esto es increíble, es demasiado inquietante. ¿Cómo puede ser que una persona en su sano juicio, viendo el juicio de Dios, pues no se moviera ni un ápice en cuanto a reflexionar o recalcular su camino en cuanto a la manera en la cual está transitando? Bueno, obviamente que esta palabra nos pone en contexto de cómo justamente la opresión diabólica puede atormentar a aquella persona que no conoce de Dios. Y justamente como decíamos el miércoles pasado, la persona que ha sido o que está endemoniada es una persona que ha vivido un proceso en su vida y que su voluntad ha sido quebrada. La voluntad ha sido quebrada justamente a consecuencia, dice la palabra, de la hechicería. La hechicería está refiriendo a, hay una palabra en cuanto a lo oculto, pero también está refiriéndose a aquello que puede introducir en su cuerpo, llámese drogas o llámese como se llame, lo que es la porneia, ¿sí? Y esto no hace falta explicar mucho. Pero dentro de la inmoralidad que esto implica y dentro de justamente los hurtos y todo esto, es parte de esa putrefacción que el hombre en su naturaleza pecaminosa va justamente siendo, digamos, quebrado en su voluntad, y de esa manera puede llegar a ser endemoniado. Así como nosotros, por la obra del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, hay personas que tienen, pues, un demonio que está habitando en su cuerpo. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Pero este texto nos sirve como base para poder llegar a Santiago y poder encontrar el primer texto que el apóstol Pablo nos va, digamos, orientando en cuanto a aquello que está en nuestros corazones. Obviamente que en aquellos quienes hemos recibido a Cristo y tenemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el poder del Espíritu Santo nos levanta, pero es una inercia del pecado que llevamos en nuestro interior que pudiese ser utilizado por el diablo para atormentarnos. Puedo decirles
que en estas semanas hemos sido atormentados por la opresión diabólica. Y usted dice, pastor, ¿cómo usted se da cuenta cuándo es el diablo y cuándo es otra cosa? Bueno, todo esto vamos a ir mirándolo en esta enseñanza. Bien, Santiago capítulo 1, versículo 14, nos dice la palabra de Dios. Santiago dice, sino que primeramente dice que nadie diga que Dios tienta a nadie, que tienta a alguien, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión o concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia o la pasión, después de que ha concebido, da a luz, ¿qué da luz? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense que hay en este texto, obviamente hay unas palabras que vamos a mirarlas y vamos a definirlas, pero también nos va guiando la palabra en torno a lo que justamente es la guerra espiritual. Lo primero que nos dice la palabra, nos dice que Dios no tienta a nadie. O sea, Dios no produce el mal en nosotros. Y si nosotros somos tentados cuando somos atraídos o somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son aquellos malos deseos. Son todo aquello que pecaminosamente está en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es el punto o el momento o el lugar en donde el Espíritu Santo nos iluminó y nos mostró nuestra condición de concupiscencia, de pecado, a lo cual nosotros nos hemos arrepentido. Y nos hemos arrepentido y hemos vuelto a Dios y le hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Pero lo cierto es que hay una inercia del pecado. Si bien el Espíritu Santo mora en nosotros, hay un área o hay áreas en nuestra vida a las cuales pues vamos batallando en esa batalla espiritual donde esa pecaminosidad residual puede llegar a jugarnos una mala jugada. De hecho, Santiago capítulo 1 del verso 14 y 15 nos da esa progresión natural del deseo o la concupiscencia y dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que hay en nuestro interior ese resabio, eso que justamente pudiese estar pues ahí en nuestra vida y que justamente es parte de lo que Dios va trabajando en nosotros. Dijimos, todos somos pecadores, ¿correcto? Pero no todos somos corruptos. ¿Y a qué es o qué es la corrupción? La corrupción es aquello que Dios te ha mostrado que tenías que cambiar y no lo has hecho. Y de esto vamos a hablar un poquitito más adelante. Entonces, nosotros pues en nuestras concupiscencias, justamente, que todavía queda en cierta medida un resabio, es ahí donde estamos lidiando, es ahí donde estamos, digamos, siendo trabajados por el poder de Dios. La pregunta es, ¿qué ocurre con aquel que no conoce de Dios? Pues sus concupiscencias, que es propio de su naturaleza caída, es, como decíamos en algún momento, es el guante, ¿sí? Es el guante, digamos, el espacio en donde el pecado y los demonios pueden manipular a la persona. ¿Me explico? O sea, el diablo pone, y sus demonios pone un bar, por así decirlo, o pone un lugar de inmoralidades, de todo tipo. O sea, es imposible frenarlo. Ahora, el punto es el siguiente. Cuando esta persona, lejos de Dios, lejos del Señor, tiene en su naturaleza pecaminosa todos aquellos deseos que están sumamente siendo alborotados en su corazón, pues es muy fácil
que el diablo y sus demonios puedan tomar esa concupiscencia, esos malos deseos y llevarlo hacia donde quiere. ¿Me va entendiendo? Hacia sea la droga, hacia sea la inmoralidad, en todos los sabores, colores, en todas las condiciones. ¿Por qué? Porque está controlado, no puede de hecho hacer frente a situaciones de las cuales, como dice el refrán, aquel que le da, a quien que le da pan y no llora, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, es como que es irresistible aquella tentación. Y usted dice, ¿y por qué es irresistible? Es irresistible porque su concupiscencia está, digamos, en su máxima expresión. Lo cierto es que el cristiano batalla contra su concupiscencia. Hay áreas en sus vidas que fue totalmente limpia. Y hay otras áreas en su vida en las cuales el Espíritu Santo sigue produciendo esa limpieza. Es un proceso en cada uno de nosotros. Y esa es la diferencia entre aquel que es una persona del mundo y que el mundo maneja su mente, maneja su corazón. ¿Por qué? Porque es gobernado y no puede frenarse hacia ese gobierno que esa mano de pecado lo va conduciendo. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Muy bien. Pero fíjense que cuando Santiago nos dice que la concupiscencia nos da un camino descendente, que obviamente usted dice, bueno, hay una similitud entre, digamos, el caer en pecado de un cristiano y de una persona no cristiana. Bueno, digamos que el proceso es similar en cierto sentido, pero la diferencia está justamente en que el poder de Dios nos advierte. En esta noche el Espíritu Santo nos enseña y su gracia nos da el poder para poder salir de toda instancia pecaminosa. Ahora, si usted hace del pecado un deporte, pudiese ser que tal vez ni hijo de Dios es. Esto sería un buen termómetro para medir qué tanto hijo de Dios es usted. Pero fíjense que cuando la concupiscencia, o sea, aquellos malos deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumado, nos dice Santiago, da a luz la muerte. Según este pasaje, el deseo o la concupiscencia pecaminosa comienza con un deseo perverso. Fíjense que Santiago nos va mostrando cómo es el proceso de esta caída y cómo Dios nos da la fortaleza para poder justamente salir de esa situación. De hecho, ser tentado es parte de la experiencia humana. Jesús fue tentado. De hecho, el pecado comienza cuando el deseo perverso nos arrastra de donde nuestros corazones necesitan estar. Dice Martín Lutero, yo no puedo impedir que los pájaros ronden en mi cabeza. Lo que sí puedo impedir que esos pájaros hagan nido en mi cabeza. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, en ese contexto vemos que, el combustible de todo pecado y de toda conexión con toda actividad demoníaca es nuestra concupiscencia. Fíjense que hay algo interesante en 2 de Corintios, capítulo 4, vamos a 2 de Corintios, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es acusado de un sinnúmero de cosas, ¿no? Era acusado de su vida moral, era acusado de que se llevaba dinero de las congregaciones, era acusado de diferentes acusaciones, valga la redundancia, ¿no? Y esas acusaciones eran propias porque estratégicamente el diablo y sus demonios, al poder atacar al pastor, pues atacaba también a la iglesia. Y fíjense que el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, obviamente se defiende
de una manera, yo no creo que sea o sea, no haya sido de su buen gusto defenderse, pero dice, por lo cual, teniendo en el versículo 1, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo está midiendo o está mirando su vida desde una limpia conciencia. El apóstol Pablo, escribiendo en el capítulo 1, versículo 12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de ¿qué? De nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Dónde está el punto? El punto está que el apóstol Pablo está ante todo ataque del enemigo. El apóstol Pablo está observando primeramente su corazón. Fíjense, vamos al libro de Job, capítulo 31, y Job también fue atacado en un sinnúmero de situaciones, en un sinnúmero de acciones, donde la actividad demoníaca era algo que estaba pues en torno a su vida. Lo cierto es que la actividad demoníaca había producido una enfermedad tal y una devastación tremenda en todo su entorno, que la confusión era lo que reinaba. En Job capítulo 1, no lo busquen ustedes, después búsquenlo en sus casas, van a ver cómo fue el proceso de toda esa devastación en su vida. Y sus amigos, cuando llegaron, pues tuvieron 7 días en silencio para poder entender lo que estaba ocurriendo. Luego cada uno de sus amigos le dijo, bueno, es evidente que estás en pecado. Es evidente que algo hiciste para que la calamidad pudiese estar en tu vida. De hecho, algo ocurrió en ti y por esta razón estás sufriendo todo tipo de calamidad. Fíjense qué notable, porque Job, así también como el apóstol Pablo, lo que hizo fue mirar hacia su corazón. Y Job dice, déjenme leerle esto en una versión, en la Nueva Traducción Viviente, un español más sencillo. Él dice así, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Pues, ¿qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? ¿No es la calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal? ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? ¿Acaso he mentido o he engañado a alguien? Que Dios me pese en la balanza de justicia, porque sabe que soy íntegro. Se me ha desviado de su camino, si me he desviado de su camino, o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces que otro coma las cosechas que he sembrado, que todo lo que planté sea desarraigado. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si ha codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa sirva a otro hombre y que otro hombre se acueste con ella, pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debiera ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno, arrasaría con todo lo que poseo. Si he sido injusto con mis siervos o con mis siervas, cuando me he presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Qué podría decir cuando Él me interrogara? Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos. Nos formó a ambos en el vientre.
¿He rehusado ayudar al pobre o acabado con la esperanza de la viuda? Pregunto. ¿He sido tacaño con mi comida o me he negado a compartirla con los huérfanos? Pregunto. No, desde la niñez he cuidado a los huérfanos como un padre y toda mi vida me he ocupado de las viudas. Cuando veía sin vestido a los que no tenían hogar y a los necesitados sin nada que ponerse, ¿acaso me alababa por darle ropa de lana para combatir el frío? Claro que no. Si he levantado la mano contra el huérfano sabiendo que los jueces se pondrían de mi parte, entonces que se disloque mi hombro, que mi hombro se descoyunte. Eso sería mejor que enfrentar el juicio de Dios. Si la majestad de Dios está en mi contra, ¿qué esperanza queda? ¿He puesto mi confianza en el dinero o me he sentido seguro a causa de mi oro? Pregunto. Y me he regodeado en mi riqueza y en todo lo que poseo, o mejor dicho, en lo que poseía. ¿He mirado alguna vez el sol que brilla en los cielos o la luna que recorre su sendero de plata? Y he sido seducido por los secretos de mi corazón al lanzarle besos de adoración. Si así fuera, los jueces deberían castigarme porque significaría que he negado al Dios del cielo. Y otra vez pregunto, ¿me he alegrado alguna vez cuando una calamidad ha herido a mis enemigos? ¿O me entusiasmé cuando los ha tocado sufrir? Nunca he pecado para maldecir a nadie, ni por venganza, dice Job. Fíjense esa mirada introspectiva. Si algo está pasando, primeramente voy a mirar mi corazón. Mis siervos nunca han dicho, Él dejó que otro pasara hambre. Nunca he negado la entrada a un desconocido, más bien he abierto mis puertas a todos. He intentado ocultar mis pecados como hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón. ¿Acaso me he quedado callado y encerrado por miedo a la multitud o al desprecio de las masas? Si tan solo alguien me escuchara, miren, voy a respaldar mi defensa con mi firma, que el Todopoderoso me responda, que escriba los cargos que tiene contra mí, me afrentaría a la acusación con orgullo y la llevaría como una corona, pues le daría exactamente lo que he hecho, vendría ante él como un príncipe. Si mi tierra me acusa y todos los surcos claman junto a mí, o si he robado sus cosechas o he matado a sus propietarios, entonces que en esta tierra crezcan cardos en lugar de trigo y maleza en lugar de cebada. Los tres amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia. Fíjense que este es el proceso por el cual la palabra de Dios nos habla a nosotros, los hijos de Dios, para librarnos de toda manipulación demoníaca a consecuencia de nuestras concupiscencias. ¿Por qué? Porque si no miramos nuestro corazón, si no miramos la condición de nuestro corazón, es como una olla de presión que más temprano que tarde va a explotar. La crisis demuestra lo que hay en nuestro corazón, nos guste o no nos guste. Y en ese contexto estamos todos. Por esto es que es muy importante lo que el apóstol Pablo está en su, digamos, declaración de defensa, manifestando a los hombres. Mi conciencia no me acusa. Mi conciencia está limpia, porque he mirado hacia mi interior. He observado todo aquello que está aconteciendo en mi entorno y he sido fiel, consistente delante del Señor. Le he pedido perdón a Dios y Dios se ha glorificado. La pregunta es, o el punto es, bueno, ¿con qué tenemos que lidiar? ¿Con qué tenemos que lidiar en nuestra guerra espiritual? En contra justamente de aquella concupiscencia. Recuerden, mi querido, mi querida, mi hermano, mi hermana, de que el guante es donde el pecado mugroso mete su mano y utiliza a los demonios para esto.
Por esto es que el príncipe de este mundo, aunque ya fue condenado, todavía está vivito y coleando en este mundo. Y por los que desconocen de Dios, pues es algo que es parte de su proceso natural. Aunque quisieran, no pueden hacer nada porque su concupiscencia los lleva. El tema es que usted, como hijo de Dios, al poder recibir esta enseñanza, pudiese entender por dónde opera justamente la opresión en su vida. Y aún así, si usted dice, bueno, yo he indagado mi vida delante de Dios, mi vida está santa, mi comunión con Dios está siendo restaurada y todavía siento opresión, sin lugar a duda, usted está experimentando una opresión demoníaca, ¿bien? Pero pudiese ser que su concupiscencia le está jugando una mala jugada. Puede que aquellas cosas en su naturaleza pecaminosa están justamente no siendo controladas por el poder del Espíritu Santo, y es ahí donde tiene lugar justamente la opresión que hoy pudiese estar viviendo. Fíjense que es interesante notar que David dice, Padre, no, o mejor dicho, olvídate de aquellos pecados de mi pasado. Es interesante notar esta oración de David. Padre, olvídate. ¿Por qué? Porque usted tiene que lidiar en su vida con aquellos pecados del pasado. Dios lo ha perdonado, ¿sí o no? Claro que lo ha perdonado. Pero hay pecados en el pasado que tienen que estar en la cruz del Calvario. Y tiene una capacidad de resurrección cuando usted va y los visita y los va a observar otra vez, para poder recordarlos y rememorarlos, que tienen la capacidad de oprimirlo en el presente. El pecado no solamente es presente con el cual usted tiene que lidiar, sino que tiene que lidiar con el pecado pasado, con todas aquellas cosas que vivió en su pasado tal vez inmediato, a los cuales Dios lo ha perdonado. Hay personas que no pueden disfrutar su presente porque lo que han visto, lo que han oído, a lugares donde estuvieron, han sido tan fuertes, pero tan fuertes, que aunque Dios los ha perdonado por la sangre de Cristo, las memorias todavía están en su mente. En este sentido, debiésemos tener una memoria corta, ¿sí? Debemos tener una memoria no tan larga, ¿sí? Una memoria que se limite únicamente a la gracia y el favor y el poder de Dios. Porque rememorar experiencias pecaminosas del pasado pudiesen ser parte del instrumento que el enemigo pudiese utilizar en vuestro presente. Ahora, no tan solo pecados del pasado, sino pecados del futuro. Hay instancias, la palabra dice que ninguna raíz de amargura pueda entrar en su vida. Y cuando les predico, también me predico. Nos enseñamos en la palabra de lo que Dios está enseñándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque pudiéramos encontrarnos pensando escenarios donde pudiéramos tener algún tipo de venganza con aquellas personas que han lastimado, dañado nuestro corazón. Y esos son pecados futuros que están gestándose en nuestro corazón. Por eso ninguna raíz de amargura debiese estar ocupando nuestra mente y nuestro corazón. Nuestra mente y nuestro corazón. Pero también los pecados presentes. Aquellos pecados a los cuales justamente tenemos que trabajar día con día, pensando, como dice la palabra, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo buen nombre, todo lo que conlleva virtud alguna. La manera de lidiar con ese pecado residual en nuestras vidas, para que el diablo no tome ocasión
en nuestro diario vivir es justamente atender y entender lo que el apóstol Pablo y Job, en esta conexión que hicimos en esta noche, nos están hablando. Primeramente, una observación personal en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque más temprano que tarde sale lo que hay. Sale lo que hay. Y esto, mis hermanos, todos somos testigos. Todos hemos vivido esta experiencia. Algunos hasta hoy lo hemos vivido, lo han vivido. Que sale lo que hay. Y debiésemos empezar a tomar esta actitud de Job. Porque de lo contrario, es cuestión de tiempo que venga una tentación, cualquiera, ¿sí? Hay personas que dicen, es que pastor, es algo imposible poder vivir con la manera que se viste el mundo. Ahora, si usted piensa todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre de las personas que tienen de alrededor, si puede encontrar la gracia de Dios y puede amar con el amor de Dios, no va a poder impedir que las personas se vistan de la forma que se vistan, pero su corazón, su mente va a estar totalmente limpia de todo pensamiento impuro que pudiese pasar, como ese pájaro que pasa por su cabeza. No puede impedir el avance de la inmoralidad en este mundo perverso que va camino a la destrucción, ¿sí o no? No lo puede impedir, es imposible. Pero cuando usted esté enfrente de su computadora o a solas frente a su televisor, usted no va a caer en poder observar nada que lastime su comunión con Dios y su santidad. ¿Me van entendiendo? ¿Vamos bien? Porque de lo contrario, si usted no tiene esa capacidad reflexiva de poder encontrar hacia su interior, tal como dice Job, mira, me estás acusando de tantas cosas, si eso fuera cierto, pues hasta que dice, fíjense que una instancia extrema, si yo estoy mirando a otra mujer, que mi esposa se vaya con otro hombre, obviamente que una ironía mostrando su santidad, su comunión con Dios y su visión obviamente de su relación personal con Dios. Y todo esto habla de esa observancia que el apóstol Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra, ¿qué? Conciencia. El testimonio de su conciencia, el testimonio de mi conciencia, tiene que estar en paz. Fíjense que hace algún tiempo atrás, esto es parte de la experiencia pastoral tanto del apóstol Pablo como de tantos, ¿no? Y a mí no me excluye. Pero me decían, pastor, ¿y cómo usted puede seguir viviendo ante tantas instancias que pudieran ser de acusación de tal o cual cosa? Y yo digo, mira, es que mi conciencia está tranquila, ¿sí? Delante de Dios, mi conciencia está en paz. Yo tengo paz. Y esto es importante, porque de lo contrario, si hubiera un síntoma obviamente de intranquilidad, hubiera sido algo maravillosamente maravilloso para inclinarme ante el Señor, pedirle perdón como lo he hecho tantas veces, rectificar mis pasos, corregir mi vida, encontrar la gracia y la misericordia de Dios y seguir adelante. Amén. Entonces vamos encontrando cómo es justamente la defensa que nosotros tenemos ante la acechanza de toda la opresión demoníaca y de esta manera tener un ámbito de claridad. Lo que el diablo quiere hacer es generar confusión. Y hasta este punto hemos definido que la persona que desconoce de Dios, que vive en el mundo, indefectiblemente está controlada por los demonios. La palabra dice, el que no está conmigo, o sea, no está conmigo, que no junta conmigo está desparramando. O no puede ser alguien que esté intermedio. O está en la luz o está en las tinieblas. Y nosotros definimos esto a la luz de la palabra.
La persona que está sin Cristo está siendo controlada por sus concupiscencias, en ese guante de concupiscencias, por la mano demoníaca de los demonios, camino a las tentaciones que en este mundo existen. Bien, el cristiano ha sido perdonado por el poder de Dios. Dios lo ha limpiado y le ha dado el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos da la fuerza para discernir, primeramente, nuestra condición, para entrar hacia adentro, hacia nuestra conciencia, hacia nuestra vida. Spurgeon decía, es irónico, mis hermanos, que el Señor se siente en la sala de nuestra mente y el demonio esté en el subsuelo de nuestros pensamientos. Es algo irónico, o sea, no hay una compatibilidad. Los demonios, cuando veían a Jesús, le decían, ¿qué tienes que ver conmigo? Los demonios no resisten la presencia de Dios. Por eso es que una persona, un cristiano, no puede estar endemoniado. O está endemoniado y no es cristiano, o es cristiano y no está endemoniado. Pero un cristiano puede estar oprimido. ¿Bien? Y un cristiano, a través de la palabra, entiende y discierne que en su visión introspectiva debe justamente, como Job, recurrir a ese proceso que Dios hace en su vida de limpieza, de observancia, de su condición, y de esa forma, en lo más íntimo, donde usted y Dios conocen, Dios quirúrgicamente empiece a hacer ese trabajo que va a llevar toda la vida. Miren, nosotros venimos de un ámbito corrupto, ¿sí o no? El mundo que nos rodea es corrupto, está corrompido, está corrupto. Y usted dice, bueno, la iglesia entra gente corrupta. La iglesia sí está atravesada por corrupción, porque la gente, nosotros venimos de ese entorno. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, nos va mostrando las áreas de corrupción a las cuales Él quiere que nosotros nos expongamos y seamos transformados por su poder. ¿Me va siguiendo? De esa manera, como yo les contaba, me contaba también un agricultor hace muchos años atrás, cuando no existían los plaguicidas, la manera en la que se mataba la hierba mala era justamente levantarla de raíz y exponerla al sol. Nada de arrancar las hojitas, sino sacarla de raíz y exponerla al sol. Pues usted sabe, el sol la mataba. El sol de justicia es aquel que mata toda instancia de pecaminosidad en nuestra vida. Y cuando el diablo o nuestras concupiscencias, y el diablo obviamente pone tentaciones en su entorno, obviamente el poder de Dios nos da el poder, valga la redundancia, para poder salir de esa situación, para renunciar aún a aquellos pecados pasados que ya han sido perdonados en la cruz del Calvario y que no debiesen volver otra vez a nuestra mente para recrear nuestro presente, porque es el camino de inicio hacia los ataques diabólicos. Recuerdo que un pastor hace algún tiempo atrás contaba en una conferencia diciendo que tenía un hermano que tuvo una vida muy alocada, muy alocada, y que recibió a Cristo y se casó pues y fue a su luna de miel. Entonces el pastor le dijo, ¿cómo la has pasado? ¿Cómo has vivido tu luna de miel? Y me dice, totalmente atormentado, le dice este hermano. Y le dice, ¿cómo atormentado? Claro, es que el pasado tortuoso y moral que viví empezó a ser recreado en mi mente. Y viví un tormento increíble en ese tiempo que debía ser maravilloso. Fíjense qué tremendo, qué tremendo. Por esto es que aquellos quienes hoy son jóvenes, jovencitos, tienen un presente precioso para no caer en pecados
que pueden lastimar su vida, aún por toda su vida. Fíjense que el apóstol Pablo, si bien no dice que un mensajero del diablo, ¿sí? Y el mensajero, la palabra que se usa es ángelos, a lo cual puede referirse un demonio. Me atormenta, dice el apóstol Pablo. No, obviamente que puede haber muchas interpretaciones, pero sí hay un tormento. Que el diablo, como león rugiente, con sus fauces abiertas, anda alrededor de los hijos de Dios buscando a quien devorar. Como decíamos, no se va a la cantina a buscarlos, porque ya son de él. No se va a aquellos quienes buscan, o sea, aquellos cristianos que son tibios, porque ahí los deja que se vayan dando vueltas solos, o que se enreden solos, pues anda atrás de usted, que como persona seria está recibiendo esta enseñanza para poder oprimirlo, para poder desviarlo de los propósitos de Dios. De esta manera entendemos que somos librados de esa seducción, y somos librados de ser arrastrados hacia el pecado. Somos librados de aquella lombriz moviéndose para que el pez vaya y ¡pac! Y muerda, ¿no? Nosotros somos advertidos y somos librados, porque tomamos la actitud que dice Pablo: huye también de las pasiones juveniles. Y huir significa despegar inmediatamente. Mis hermanos, la palabra del Antiguo Testamento nos muestra que José no se quedó ahí considerando sus opciones. Él reconoció la tentación y salió corriendo. A no ser que la concupiscencia ya esté trabajando en el corazón y el guante, que sea justamente ese guante de concupiscencia, sea justamente calzado con la tentación que el diablo quiere colocar. ¿Me va siguiendo? Por eso es que la palabra en este sentido es exacta, es clara. Y la palabra de Dios dice que es necesario que podamos, antes de que germine, antes de que salga a luz la tentación, poder huir. Pero el camino es claro. Para poder hacerlo, tenemos que tener una conciencia limpia. Mis hermanos, nuestra libertad espiritual está ligado íntimamente con nuestro conocimiento de la palabra, nuestro conocimiento escritural y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros tenemos este conocimiento de la palabra y el Espíritu Santo nos da el poder, nosotros podemos ser más que vencedores. Obviamente, pudiese tener un traspié, puede ser, pero el Señor nos hace más que vencedores en este contexto. Y obviamente la palabra nos muestra que aún así, aún teniendo una conciencia limpia, aún teniendo lo que el apóstol Pablo y Job nos está mostrando, puede haber una opresión, claro que la puede haber. Y podemos definirla muy claramente. Esto es una opresión diabólica. Job pudo definir claramente, esto es una opresión que no es normal, porque delante de Dios mi vida está bien. Su vida debiese estar en esta condición. Obviamente, como dice la palabra, el corazón del hombre está buscando constantemente complacerse a sí mismo. Y la concupiscencia comienza cuando descubre algo o alguien y cree que lo va a satisfacer. Y esto nos lleva a la conclusión de esta enseñanza, en donde debiésemos tener nuestra copa rebosando de la presencia de Dios. Mi copa está rebosando. De esa forma, la plenitud de Dios en nuestra vida hace que podamos resistir toda estratagema de maldad de los mismísimos demonios y de todo el infierno. Si nosotros entendemos esta palabra,
pudiera ser el inicio de un camino de victoria en el Señor que nos llevará a grandes victorias que Dios quiere para su iglesia. Los demonios tienen una intervención limitada. Aún también Dios los usa para diferentes situaciones, a los cuales nos permite luego ver cómo Dios se glorifica. Al final del día, cuando vemos en el libro de Job, vemos tres protagonistas: Dios, Job y el diablo. Y al final del libro de Job, el diablo hizo sus diabluras y se fue. Y quedó solo Dios y Job. Pero Dios se valió de ese diablo, de ese angustiador, para trabajar en el corazón de Job. ¿Bien? O sea que aún Dios utiliza a ese diablo, a ese demonio, para hacer sus propósitos. Amén. De esta forma podemos entender lo que la palabra de Dios nos ayuda justamente a orar día con día. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mis hermanos, cuando el deseo de nuestro corazón es agradar a Dios más que a nosotros mismos, podemos mantener a raya todo tipo de concupiscencia, de aquel pecado residual que está todavía en nuestro corazón, con el cual debemos seguir lidiando. Que hay opresiones, las hay. Y que el mundo está gobernado por el maligno, lo está. Pero Dios nos hace más que vencedores. Amén. Muy bien, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque en el contexto del Apocalipsis podemos ver de qué forma tú, Señor, nos proteges. De qué manera, Señor, Job pudo hacia adentro tener una mirada introspectiva, una mirada personal y ser ministrado por el poder de tu Espíritu. Padre, de esa forma, tener una conciencia limpia delante de ti, donde no hay concupiscencia alguna que pudiese tomar control para llevarlo al pecado y a la tentación. Padre, ayúdanos a ver esta palabra tan sencilla y profunda, a entenderla. Y también, Señor, a poner ese límite en la medida de nuestras posibilidades. Porque, Padre, tú nos quieres hacer más que vencedores. Pero si aún tú permites alguna acechanza de cualquier demonio, en ti estamos escondidos. Y Señor, tú nos proteges. Señor, como dice tu palabra, si le has permitido que algún demonio pueda zarandearnos, tú ya has afirmado que nuestra fe no ha de claudicar. Pero Padre, ayúdanos a discernir si esto es un ataque diabólico o si el diablo está utilizando nuestras concupiscencias para manipularnos, para manejarnos y para llevarnos de las narices para cualquier lado. Te pedimos que en esta noche nos des de tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén.